Venga, muchachos, voy a hacer un vídeo, pero como había prometido hablar de los 4 elementos en el vídeo anterior, pues voy a hablar de los 4 elementos. ¿Y esto qué significa? Que este es un vídeo exclusivamente para gente que tiene interés en aprender culturilla general sobre filosofía griega y, bueno, pues la cultura general que te puede servir en una comida con tu cuñado, en una comida familiar, para callarle la boca cuando hables de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y sepas de dónde vienen y qué significan, ¿no? Entonces, oye, si eres de los que no te interesan estos temas, pues puedes pasar de este vídeo perfectamente. De hecho, si no estás suscrito a nomadatv.es y no ves mis documentales de viaje, ni mis vídeos de opiniones polémicas, ni nada, también podrías pasar de ver estos vídeos, porque la verdad es que no sé para qué tienes interés en ver los vídeos descafeinados que os suelto para YouTube y quedarte hasta el final viéndolos cuando no quieres disfrutar de el verdadero trabajo que hago, lo verdaderamente relevante, que son los documentales de viaje, pues por Irak, o por Georgia, por Turquía, Asia Menor, Argelia, hablando pues de historia, de arqueología, enseñándote unos yacimientos que no tienes ni puta idea ni de que existían, poniéndolos en contexto, diciendo allí, contando la historia de Alejandro Magno, y a quién se zumbaba Alejandro Magno y a quién no. En fin, a mí eso es lo que me parece sorprendente, que por 29 euros al año, que realmente es una mierda de dinero, es decir, es simbólico, aunque me digas que no es simbólico, que es lo que cuesta un café al mes, pues sabes perfectamente que te gastas mucho más en cualquier salida, motoalmuerzo, comida, otra de gambas, otra ronda de birras, te gastas mucho más. Otra cosa es que tengas la más mínima curiosidad por las cosas que cuento. Si no tienes curiosidad, me parece perfecto, no todo el mundo tiene que tener curiosidad por los mismos temas. Lo que no entiendo muy bien es que estés viendo estos vídeos y que incluso los comentes: ¡eres cojonudo! Pero no voy a apoyarte para nada en tu cruzada por conseguir hacer un programa independiente, de documentales independiente, que no dependa ni de patrocinadores ni de ninguna cadena de televisión. Bueno, son misterios de la alma humana que a mí me sorprenden. Pero en fin, a lo que iba, los 4 elementos. Bien, todos habéis oído hablar de los 4 elementos, esto de tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Hay camisetas, hay canciones, hay de todo. Bien, ¿esto de dónde viene? Bueno, pues para ponerlo en contexto, lo primero que tengo que hablaros es un poco de la Grecia antigua. La Grecia antigua, estamos hablando siglos 7, 6 antes de Cristo. La Grecia antigua, pues bueno, ya estaba metida de lleno en el mundo del neolítico, estaba metida de lleno en la producción de alimentos, estaba metida de lleno en la agricultura, en la ganadería y en organizaciones políticas que empiezan a surgir, que son las ciudades-estado, las polis, que es simplemente un núcleo urbano que se amuralla para defenderse y que tiene su área de influencia sobre lo que se conoce como un alfoz, es decir, un territorio que le sirve para suministrarle alimentos, una zona rural, el agro, y también gente para trabajar y para el ejército. Bien, entonces estas polis empiezan a desarrollarse, tienen su cosmogonía, su panteón. Este panteón se conoce, el de los dioses olímpicos, ¿no? Zeus, Marte. Bueno, Marte no, Marte es un dios romano, pero claro, los romanos lo que hacían era coger los dioses griegos y les ponían nombres romanos. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Tenían sus dioses y también sus héroes. Los héroes eran una especie de divinidad menor, eran hijos de mortal y Dios, como por ejemplo Aquiles. Bueno, ¿de dónde surgen estos mitos, este panteón lleno de dioses y demás? Bueno, pues eso se conoce por la teogonía de Hesíodo y por los poemas homéricos, ¿no? De la Ilíada y la Odisea. Bien, entonces los griegos, que estaban en la zona de la Grecia continental, la península del Peloponeso, nosotros miramos el mapa y, como yo os digo siempre, es este trozo que acaba ahí en los Balcanes y que tiene como 4 deditos, que son 4 penínsulas, eso es el Peloponeso. Bueno, pues eso es una zona súper abrupta, es una zona que
para cultivar, pues tiene recursos limitados, y por tanto los griegos, cuando empiezan a desarrollarse, cuando empiezan a tener más gente, pues se tienen que ir a buscarse la vida por ahí. Entonces empieza una fase que es la del colonialismo griego. Los griegos se caracterizaron porque fundaron ciudades, fundaron muchas colonias, fundaron colonias en el sur de Italia, por ejemplo, en Sicilia, eso es la Magna Grecia. También fundaron algunas colonias, por ejemplo, en la península ibérica, y fundaron algunas colonias en el norte de África, y sobre todo fundaron muchísimas colonias en lo que es la costa mediterránea y la costa del Mar Negro de la península de Anatolia, la actual Turquía. Y esas polis griegas que fundaban, una ciudad, Atenas por ejemplo, o Corinto, mandaban una expedición de tíos con un líder, y entonces iban al territorio indígena, ignoto, y fundaban una ciudad, fundaban una polis, con sus propias instituciones y magistrados, donde el líder de la expedición se convertía en el jefe. Esas polis que fueron fundando no tenían una subordinación jerárquica con las polis fundadoras. No era como ocurría cuando se fundaba una ciudad en España, en América, por parte de los conquistadores, que necesariamente tenían que hacerse con arreglo a unas ordenanzas reales, es decir, una normativa real que establecía que tenía que establecerse pues una plaza central, un cabildo, una iglesia, tal y cual, y además tenían que estar sometidas a la autoridad del rey. Es decir, los gobernantes de esas ciudades fundadas se sometían a la autoridad del virrey, y el virrey lo nombraba el rey de España. Sin embargo, las polis griegas funcionaban de una forma completamente distinta. Si una ciudad mandaba una expedición de varones a fundar una ciudad, esta ciudad era absolutamente independiente de la ciudad fundadora. Es decir, si Corinto, Atenas mandaban a expedicionarios, estos tenían una relación simbólica, de confraternización, de fraternidad, de hermandad con la ciudad fundadora, básicamente porque tenían los mismos dioses. Cada ciudad tenía su propio dios, ¿no? Su dios principal, y le dedicaba un templo a ese dios principal, y además celebraba las fiestas en las mismas fechas, y por tanto cuando llegaban esas fechas, que eran las de las festividades, entonces las ciudades se enviaban unas a otras, magistrados, embajadores y tal, a participar en los juegos y en las jolgorios de la otra ciudad, de la ciudad hermanada, de la ciudad hija, que no obedecía a la ciudad madre, pero sí tenían esta vinculación. Entonces, todo lo que era la península de Anatolia, la parte oeste, se fue llenando de ciudades. Estas ciudades llegaron a tener más y mayor importancia económica y mayor prosperidad que las ciudades fundadoras, porque se daba en la península de Anatolia la circunstancia de que era sumamente rica, es decir, era muy productiva, era muy fértil, tenía muchos recursos naturales, y además se facilitaba el comercio. Entonces, ¿qué ocurría? Que existían ciudades en Asia Menor que son de una gran importancia, como por ejemplo Éfeso, como por ejemplo Mileto, Magnesia, Sinope, que está en la costa del Mar Negro. Entonces, estas ciudades eran griegas, estaban en un territorio indígena, que ese territorio indígena se iba aculturando, es decir, se iba empapando de cultura griega por la primacía, la preponderancia, la superioridad de la cultura griega, y por tanto se producía un helenismo de estas zonas. Por ejemplo, los reinos que había más importantes en la península de Anatolia eran Frigia y Lidia. A lo mejor eso no suena a nada, pero si os digo que, por ejemplo, uno de los reyes, el último rey de Lidia fue Creso, más rico que Creso, es un dicho que se dice. Creso era un rey muy poderoso, pero fue derrotado por el imperio persa, porque los persas avanzaron hasta quedarse con la península de Anatolia. Y el rey de Lidia, o el rey más famoso de Lidia, era Midas. Entonces, el famoso rey Midas, que es cuando todo lo que tocaba lo convertía en oro. El mito viene de ahí. Bueno, ¿qué ocurre? Que estas ciudades griegas, que tenían una relación comercial y fraterna con las ciudades griegas de la Grecia continental, se vieron dominadas por el imperio persa. Surgió un gran imperio en la zona de Irán, que era el imperio aquemenida, y entonces fue avanzando y se lo comió todo, y entonces conquistó la península de Anatolia y se quedó con las ciudades. Y entonces cuando conquistaba una ciudad,
no es que obligara a que hablaran persa, no, sino obligaba a que pagaran tributo, nombraba un sátrapa, es decir, un gobernador de esa provincia, y entonces había que rendirle pleitesía al emperador a través del sátrapa, había que obedecer al sátrapa. Claro, esto, para los griegos, bueno, pues hay quien lo ve en su momento. Las ciudades no dejaron de comerciar, siguieron prosperando, pero desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del honor, pues era una humillación estar sometidos a bárbaros para los griegos. Entonces, las ciudades griegas de Asia Menor no eran independientes, eran polis, pero no eran independientes porque estaban subordinadas al imperio persa, mientras que las ciudades de la Grecia continental eran independientes. Eso sí, estaban a leches todos los días, ¿no? Porque tenían la guerra del Peloponeso, estaban enfrentadas Atenas contra Esparta y sus respectivos aliados, que era prácticamente dividir Grecia por la mitad, estaban todos enfrentados, y unas guerras horrorosas. Los griegos no tenían una entidad política que los aglutinara a todos, no eran un estado, simplemente eran polis, y estas polis eran independientes y competían entre sí. ¿Qué ocurría? Que todos los griegos tienen la conciencia de ser griegos. ¿Qué consiste ser griego? Consiste en tener la misma lengua, tener la misma cultura, tener los mismos dioses y la misma forma de ver el mundo. Y esta misma forma de ver el mundo tiene que ver también con la filosofía. Entonces, ¿dónde surge la filosofía? Que es a lo que vamos para hablar de los 4 elementos. La filosofía surge en las ciudades de Asia Menor. ¿Por qué? Porque eran más ricas. Es decir, había más prosperidad y por tanto, ¿en qué consiste el ocio? En la ausencia de negocio. Es decir, tú te puedes dedicar a filosofar, es decir, a tener amor por la verdad, porque no tienes que estar destripando terrones. Es decir, vives bien para poder pensar. Después tenían una influencia cultural mestiza que no tenían las ciudades de la Grecia continental. Es decir, la filosofía griega no nace en la Grecia continental, nace en la Grecia de Asia Menor. Nace en Mileto, ¿no? Que yo enseñé Mileto en el programa de Expedición Trajano, que es mi mejor programa ever, y ese programa enseña lo que es Mileto y cómo llegas a Mileto y flipas en colores porque no te lo puedes ni imaginar lo que hay allí. Yo no te lo voy a desvelar, si quieres lo ves en el programa y si no, que te den por el saco. A mí me importa tres pares de cojones si lo ves o no. Yo te digo que ahí está, una cosa que no vas a ver en ningún sitio y es Mileto, cómo se llega a Mileto con la moto, y lo que vas a ver allí es directamente espectacular. Pero bueno, ¿qué ocurría en esas ciudades como Mileto? Pues que había una influencia cultural griega, porque eran griegos, pero había una influencia cultural persa, porque estaban sometidos a los influjos culturales también orientales, y había una influencia cultural egipcia, porque a través de la península del Sinaí llegaban las corrientes culturales y llegaban las innovaciones de Egipto hacia el norte. Una vez que llegas a Mesopotamia, la actual Irak, a través del río Tigris y Éufrates, puedes ir navegando, y así penetró toda la cultura del Neolítico, es decir, toda la cultura de la escritura, toda la cultura de la domesticación de animales, toda la cultura de las plantas, de cultivar plantas, llegó a través de los ríos Tigris y Éufrates hasta el corazón de Anatolia. Entonces, había una influencia cultural y había prosperidad económica, y entonces ahí surge la chispa de la filosofía, es decir, de preguntarte qué coño está pasando con el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando del siglos 6-5 antes de Cristo, empieza lo que se conoce como la escuela de Mileto. Es decir, en Mileto, que está en Asia Menor, es donde aparece un fulano que se llama Tales de Mileto, que tiene una serie de discípulos, y son los primeros científicos físicos, así los llamó Sócrates. Es decir, los primeros científicos físicos, porque empiezan a preguntarse por la fisis del mundo, empiezan a preguntarse por la razón última, la razón lógica de los fenómenos físicos, es decir, por la causa primordial, la materia primordial que constituye lo que vemos, y después por la explicación de los fenómenos meteorológicos, por ejemplo, porque según la Ilíada y la Odisea, los poemas homéricos, cuando truena es porque Zeus está enfadado. Sin embargo, ellos decían, esto a mí no me cuadra, ¿no? Entonces, si truena tiene que ser por algo, tiene que haber una causa natural, una causa que podamos comprender. Y entonces ahí es cuando empieza la filosofía, cuando por fin empiezan a preguntarse cuál es la causa real de los fenómenos y cuál es la materia primordial del mundo, independientemente de las explicaciones míticas o mitológicas. Es decir, que si llueve es porque Dios lo decide, porque Zeus lo decide. No, si llueve es porque hay una condensación y el agua pasa de un estado a otro y entonces se precipita. Entonces ahí es cuando surge la filosofía, la verdadera filosofía. Bien.
¿Cuál es digamos, el leitmotiv o el común denominador de todos los científicos, de todos los filósofos físicos? Buscar una explicación a la fisis, buscar qué es la fisis, buscar cuál es la causa del mundo, buscar cuál es la materia primordial de la que estamos constituidos. Entonces, ellos observaban la naturaleza y decían, mira, pues los animales respiran. Y cuando un animal está muerto ya no respira. Pues entonces es el aire la materia primordial. Estamos constituidos de aire y es el aire, el mundo es como un animal que respira y es su aliento lo que crea el mundo, lo que crea las cosas. Luego otros dicen, no, esto no puede ser el aire, ¿no? Porque fíjate en el agua. Si nosotros tenemos una planta, esta planta nace, crece y se desarrolla y no tiene agua, se seca y se muere. Por lo tanto, el agua es la causa de todas las cosas. Es la humedad, es el agua lo que es la materia prima de la que estamos constituidos. Porque cuando algo se muere, se queda seco. Y entonces, si tú dejas agua encharcada, rápidamente empieza a florecer, hay una serie de organismos. Entonces empiezan, claro, agua, aire, empiezan a discutir los filósofos y nunca se ponen de acuerdo. Y entre todas estas teorías llega la doctrina del cambio, la teoría del cambio. Es decir, hay dos teorías enfrentadas. El mundo, claro, ellos empiezan a ver las estaciones se repiten, el mundo cambia, ¿no? Y de la noche al día cambia. Y un animal nace pequeñito, se desarrolla, crece, muere y desaparece. Y él dice, no, el mundo es cambio. O sea, lo que estamos es en un permanente cambio. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Resulta que si tú te bañas dos veces en el mismo río, ya no es el mismo río porque el agua que corre es distinta. Y porque tú ya no eres el mismo porque has envejecido, aunque sea 2 segundos después. Ya no eres el mismo. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Y otros dicen, no. Vamos a contemplar el mundo como un todo. Y por lo tanto, el agua sigue circulando, aunque no sea este agua la que ha corrido, este agua no ha desaparecido. Y cuando un animal se muere, de ese animal muerto salen gusanos, sale vida. Por tanto, nada se destruye. Lo único que hace es transformarse. Dice, el mundo es un todo. Ese todo está constituido por la misma materia. Esa materia es indestructible. Lo único que pasa es que vemos distintas fases de su transformación. Entonces, ¿y cómo se produce esa transformación? Y entonces es cuando llega un fulano que se llama Empedocles. Y Empedocles es el que teoriza que el mundo está constituido por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Por ejemplo, el fuego es evidente. Si tú quemas un tronco de madera, se convierte en otra cosa. Dice, no, pues el fuego también es un elemento que nos afecta decisivamente. Si tú pones una carne a la brasa, la carne se puede comer. El fuego es un elemento esencial, primordial. Y entonces es lo que dice: estos 4 elementos constituyen todas las cosas. Lo que pasa es que las cosas adoptan distinta fisonomía, distinta apariencia en función de cómo estén combinados estos elementos. Estos elementos, según se combinen y según sea la proporción de cada uno de los elementos, nos va a dar una cosa o nos va a dar otra. Y el mundo lo que hace es repetir su ciclo permanentemente. Es decir, los elementos se van combinando de forma que el ciclo de nacimiento y muerte se repite siempre. Hay ciclos más pequeños y hay ciclos más grandes, pero todos estamos incluidos dentro de un ciclo. Bueno, pues esta es la teoría de los 4 elementos de Empedocles. Esto para que lo puedas soltar cuando estés en una comida familiar y salga el tema. Tú puedes sacar el tema. Ahora bien, esto que todos sabemos que no es cierto, es decir, no estamos constituidos de 4 elementos, es una teoría bonita, es una teoría muy poética, es una teoría que ha servido para canciones, para cuentos, para libros, para pinturas, para camisetas, muy bien. Todos sabemos que no estamos constituidos de 4 elementos. ¿De qué estamos constituidos? Bueno, pues ahí es cuando vamos a un paso más adelante y entonces hay un filósofo que se llama Leucipo y sobre todo uno de sus discípulos que es Demócrito, que son los que es Demócrito el que populariza y el que desarrolla la teoría atomista. Entender que la materia está constituida por unas piezas chiquitísimas, microscópicas, que son... Me cago en la leche puta, hostia. Uf. Menos mal que yo estoy pendiente siempre de la conducción, para los que me vienen dando lecciones de cómo hay que estar pendiente de la conducción y que si libertad de movimientos y que si tal y cual. Estoy pendiente del camión detrás que me quiere embestir, estoy pendiente de los que vienen delante que han frenado de golpe. Joder, tío. O sea, hasta ha sonado
el pitido del coche, y entonces me hubiera convertido en un montón de átomos desintegrados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Que estamos constituidos por átomos. Demócrito es el que habla de los átomos. ¿Los átomos qué son? Son partículas microscópicas en las cuales ya no se puede fraccionar más algo. Es la unidad indivisible y mínima, que tiene como característica que son increadas, existen desde siempre, que son indestructibles, es decir, no se van a poder destruir, y que se mantienen inalteradas. Es decir, son increadas, es decir, no han sido creadas por nadie, ya están aquí desde siempre, la materia ha existido desde siempre, existirá para siempre. Y en función de cómo se combinen, dará lugar a unos objetos u otros. Pero todos estamos constituidos por átomos, porque tú cuando te mueres, tus átomos pasan a ser otra cosa. O sea, pero al final no desapareces sin más, no haces pum y desapareces. No. Te descompones, hay que quemarte, pero entonces nos convertimos en energía, sale el humo, quedan las cenizas, en fin. Nada se destruye, todo se transforma. Esa es la teoría de atomista que popularizó Demócrito, y desde entonces vivimos en ella, porque ahora ya sabemos que los átomos están constituidos por electrones y neutrones y por un núcleo, pero hemos llegado a la convicción de que el átomo es la unidad más pequeña en la cual se puede fraccionar cualquier sustancia, cualquier materia. Bueno, tíos, pues esta es una pequeña chapa que os he soltado ahora mismo, que proporciona cultura general, proporciona un contexto sobre el nacimiento de la filosofía, y que os doy fucking gratis, simplemente porque así me entretengo mientras conduzco el coche. Yo, en fin, tengo muy poca humildad. Yo creo que tenéis suerte, sois privilegiados de que exista este canal y que yo sea tan raro que me dé por el macarrismo ilustrado. Macarrismo ilustrado, pues mira, me parece una buena descripción, macarrismo ilustrado. Bueno, pues ese es una doctrina que yo estoy desarrollando así a lo tonto en estos vídeos, macarrismo ilustrado. Pues bueno, el macarrismo ilustrado os acaba de iluminar sobre el origen de la filosofía griega, la teoría de los 4 elementos y la teoría atomista, sobre la cual hemos construido todo nuestro conocimiento vigente. Así que nada, yo, si de verdad veis estos vídeos con interés, os habéis quedado hasta el final de esta chapa que os he soltado, es porque tenéis interés en esta cosa. Lo que no entiendo es que no paséis todos, pero todos, al siguiente escalón. O sea, si tú me estás escuchando a mí estas chapas, léete los libros, tío. ¿Cómo puede ser que estés escuchando un tío estas chapas y no tengas interés? Tú sabes que leer es bueno, aunque no leas. Y yo te digo que si me aguantas estas chapas, mis libros, que son de macarrismo ilustrado, te van a encantar. Te van a entretener, vas a aprender y estás leyendo, tío. Se está produciendo el milagro de que dejes de ser un ignorante. Porque después, una vez que hayas aprendido a disfrutar de la lectura, con mis libros, que son muy apasionantes, en el sentido de que cuentan aventuras y demás, vas a poder disfrutar de otros libros. Anda que no hay gente que ha leído mis libros y ahora le estoy recomendando otras lecturas. Y le están sacando un montón de partido. Y luego, si te gusta mi forma de explicar, tío, y te acabas de chupar aquí en un coche esta explicación sobre la filosofía griega, ¿cómo no vas a querer ver la explicación sobre la filosofía griega en el teatro de operaciones? Allí, donde sucedieron las cosas, delante de los templos. A mí me deja alucinado. Y que te enseñe qué se come, cómo se llega, dónde se duerme, cómo son las personas de este mundo tan maravilloso. Y este contenido, tú sabes que no lo encuentras en YouTube. Tú sabes perfectamente que este nivel no hay. Porque el mundo es muy ramplón. Entonces, conoces perfectamente la calidad de mis programas porque los has visto en Diario de un Nómada, pues multiplica lo que has visto por 10. Eso es lo que hay en nómadatv.es. Oye, a mí a veces me deja un poco flipado tener que explicar estas cosas. Y luego, ya, la última reflexión. Aquellos que me dicen que
que no les llega. O sea, tienes un smartphone, tienes internet. Cualquier conexión a internet al año cuesta más de 29 pavos. Pero me dices, es que no me va bien, estoy en paro, no sé cuántos. Hay una cosa que se llama educación. Es decir, la formación. O sea, mi ejemplo, los vídeos que yo o sea, las cosas que yo cuento, los estímulos que doy a aquellas personas que sean receptivas, van a mejorar tu vida. Vas a tener más oportunidades de mejorar tu vida, de conseguir mejor trabajo, o de conseguir un trabajo, o de esforzarte más, de conseguir más metas, si me atiendes. Porque mi ejemplo es extraordinariamente positivo para ti o para tus hijos, por ejemplo. Porque es el ejemplo del esfuerzo, del estudio, del trabajo, de la dedicación, de la pasión. No pierdas el tiempo mirando soplapollas, que lo único que quieren hacer es entretener un segundo y que pases a otro vídeo. Dedícale tiempo a gente que te está enriqueciendo, porque tendrás muchísimas más oportunidades de mejorar tu vida, incluso materialmente, si sigues buenos ejemplos. A mí, yo sé que aquí estas semillitas en algún terreno fértil caen, minoritario, muy poquito, pero oye, alguien cae. Y también, como pienso yo, cuando tú haces algo positivo, causas un influjo positivo en una sola persona, si solo una persona ha conseguido mejorar su vida, bien porque haya seguido mi método de oposiciones, bien porque haya seguido mi método de nutrición y entrenamiento, bien porque haya seguido mis consejos de viajes, bien porque haya leído y haya decidido seguir leyendo, si yo he conseguido causar un solo efecto positivo en una sola persona, mi existencia está justificada, mi existencia como ser humano. Y os voy a decir por qué. Porque eso es una frase que tanto recoge el Talmud como el Corán. Quien mata a un inocente mata a la humanidad entera, pero quien salva a un inocente salva a la humanidad entera. Eso es algo que yo os conté cuando hablé de Ángel Sambriz, el ángel de Budapest, el diplomático español que salvó miles de judíos del Holocausto. Lo declararon justo entre las naciones los judíos. ¿Por qué? Y a los que declaran justo entre las naciones lo hacen con esta frase: quien salva a un inocente salva a la humanidad entera. Quien ayuda a una sola persona a mejorar su vida con su ejemplo, ya está justificando su existencia. Bueno, pues ese es mi caso. Yo creo que he causado, en la gente que ve mis vídeos y que sigue atentamente mis ejemplos, he causado un efecto mucho más positivo del que haya podido causar de forma negativa. Podréis decir que es soberbia, podéis decir lo que os salga de la polla. A mí, lo que digáis me va a dar absolutamente igual, porque yo sé que es así. Lo tengo contrastado por los correos que me han escrito, por las conversaciones que he tenido. Yo sé que he causado efecto positivo no en una sola persona, sino en muchas personas, sin pretender ser nunca un gurú y sin pretender ir de profeta, no. Pero yo lo he causado. ¿Por qué? Porque mi ejemplo de vida es el del trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la dedicación y la pasión. Ahora bien, que tú no lo quieres, te quieres conformar con esta superficie ridícula de los vídeos de en un coche, a tú mismo, ya eres mayorcito, yo solamente me dirijo a adultos y me dirijo con claridad y con propiedad. Y por lo tanto, os digo siempre muchas veces, no me digas que soy cojonudo cuando no me estás apoyando y no estás aprendiendo nada en realidad de lo que yo hago, porque lo tienes en nomadatv.es, que no lo quieres, me importa una mierda si me sigues o me dejas de seguir. ¡Allá tú! Es tu puta vida. Yo voy a seguir haciendo estos vídeos porque me entretengo mientras hablo en el coche. Sácale el partido, si puedes o quieres, y te va a ir mejor. ¿A que no? Como el de las oposiciones. Yo ya le he sacado las mías, ¿eh? Oye, que si no quieres seguir mi método, a mí me importa tres pares de cojones, tío. ¡Tú mismo! ¿Tú consideras que estás sobrado y que no te hace falta? Pues allá tú. ¿A mí qué coño me cuentas? ¡Hala, tíos! Rock and roll.